Bueno, como por las formalidades, a veces hasta protocolo, uno a veces ni siquiera lo piensas en automático. Les agradezco que hayan venido. Sé que son periodos ya pues un poquito más de descanso, pero creo que son más críticos para ustedes porque pues se acercan las fechas y creo que sí es cierto que estas cosas hacen la diferencia respecto a quienes no lo hacacen. Entonces, el tema de hoy vamos a tocar es un poquito asociado a la biodiversidad, vaya, el título lo dice, pero yo quisiera saber más o menos qué entienden. Es un tema que a mí me parece muy bonito porque toca muchos aspectos de cosas que ya hemos visto. Y si tenemos un entendimiento más profundo de las células, de la variabilidad, de la genética, podemos abordar esto de una manera más científica, no nada más sobre reciclaje, que es lo que se suele abordar. ¿Sí? Se tiende a pensar en cuando se habla de biodiversidad, la gente suele pensar en aprovechamiento o en protección de especies carismáticas o animalitos de ese tipo, no tanto en la importancia que tienen realmente los ecosistemas. Pero ahorita vemos eso. Decimos que México es un país megadiverso. ¿Ustedes han escuchado eso o les suena algo ese concepto? ¿Qué me podrían decir? Quien quiera, no se peleen. Una gran diversidad de especies diferentes, de fauna y flora. ¿Qué tantas? ¿Qué tanto es tanto? Porque estos conceptos son importantes. ¿Saben cuántas especies conocemos? ¿Cuántas especies se estima que hay en el planeta? Porque creo que es importante tener esa referencia numérica para hablar de muchos, ¿no? De especies, incluyendo todo. Todo lo que se estima que está vivo. ¿Un qué? No, menos, poquito menos. Se estima que aproximadamente existen entre 10 y 100 millones de especies en el planeta, en todos los ecosistemas que existen, de las cuales solo conocemos aproximadamente 1.4 millones. Conforme se hacen más análisis de biodiversidad o se tiene accesos tecnológicos a más cosas, podemos ver que existen más diferencias. Es como les decía luego en la clase con los hongos. Yo puedo ver que son idénticos, a lo mejor el esporoma, pero si hago análisis más profundos voy a darme cuenta de que son especies diferentes. Entonces, la diversidad del planeta Tierra se ha subestimado siempre, sobre todo con estas nuevas tecnologías de la secuenciación genética, pero es para que se den una idea más o menos. Decimos que son un grupo de países megadiversos en los que se encuentra la mayoría de las especies presentes en el planeta. Porcentaje más, porcentaje menos, me parece que por el 2016, 2020, una cosa así, se decía que México contiene aproximadamente el 70% de todas las especies presentes que se conocen en el mundo, de las que se conocen. ¿Sí? Puede haber más, puede haber menos. Dentro de estos existen 12 países que se consideran como un grupo selecto, donde tenemos todos estos tipos de especies, de flora, fauna, etcétera, presentes de variedad de ecosistemas, entre los que México se encuentra. Otros que se encuentran por ahí es como Colombia, Malasia, Indonesia, Australia y México, ¿no? Hay otros, China me parece que también anda por ahí, pero son como 12 países en todo el mundo donde encontramos la mayoría de las cosas. También México es un país que tiene una superficie cubierta por muchas especies vegetales, lo cual tampoco es común. El 70% de nuestro territorio también más o menos, datos más, datos menos de 2023, una cosa así, también se piensa que mucha de nuestra superficie está ocupada por especies vegetales y eso tampoco es común en escalas mundiales. Nuestro país es uno de los que tiene extensiones territoriales más grandes también, pues también hay que tomar en cuenta todas esas cosas. ¿Qué es lo que hace que México sea un país megadiverso? Bueno, vamos a recordar, les digo que esto es como a nivel más profundo. Esta diapositiva la hemos visto muchas veces, con palabras más, palabras menos, pero intente explicar por qué existe tanta variedad. Todas las posibilidades que existen de las mezclas de biomoléculas en condiciones particulares han arrojado diferentes especies que han evolucionado de maneras distintas. Por eso hablábamos también en su momento de las especies como de ancestros comunes y los eventos de divergencia y los dominios de la vida y todo eso, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan cuántos niveles de dominio de la vida hay, verdad? Había 3, QA3. ¿Y se acuerdan cuáles eran? Procariota, ajá, y arqueas. Procaria, eucaria y arquea, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que sucede? En teoría, a nivel teórico, esto puede suceder en todos lados. La realidad es que toda esta variedad está sujeta a algunos factores no biológicos que van a imponer presión sobre ellos. Creo que es importante que antes de abordar esto, de manera muy general, yo les comente que la biodiversidad
solemos medirla como de tres maneras principales o a diferentes escalas. Una es la biodiversidad genética. ¿Por qué? Porque ya sabemos que al final de cuentas eso afecta en fenotipos, vienen mutaciones, viene la variabilidad genética, el número de alelos por locus. ¿Se acuerdan de todos estos conceptos? Esto es donde es importante, porque dentro de una misma especie puedo tener un pool genético muy amplio que me va a dar muchas variedades. Las variedades en ese pool genético van a ser útiles porque van a permitir que los organismos puedan responder a más condiciones adversas con ese potencial genético que si no lo es. Donde tienden a disminuir las poblaciones de individuos, es más probable que haya endogamia. Y ya vimos con las enfermedades ligadas a cromosomas X, algo así, podemos hacer algo homólogo. Mientras más parentesco hay entre las especies, menos posibilidades de reacción o de las propias mutaciones existen para responder a fenómenos a los que haya que adaptarse. ¿Sí? Después tenemos como la diversidad de especies, que ya tiene que haber más como cuántas hay y de qué tipos hay, no tanto sobre las variabilidades genéticas de cada una de esas especies. Y si nos vamos al tamaño más macro, podemos hablar de cuántos ecosistemas hay. Vamos a hablar mucho de cosas como ese tipo, pero aquí tenemos una imagen de INEGI que nos dice más o menos algunos de los ecosistemas que existen en el país. Hay que tener en cuenta que por el contexto geoterritorial que tiene nuestro país, han existido la convergencia de muchas líneas celulares. Tenemos dos zonas climáticas bien diferentes, tanto para el sureste como para el norte, que conforme van migrando van generando diferentes nichos ecológicos. Tenemos las sierras madres, las sierras volcánicas, lo que ha dado lugar a muchos microclimas, microecosistemas. Por eso nuestro país es tan rico en ese sentido. Y creo que es algo que vale la pena que ustedes conozcan, porque si nos vamos más hacia los hemisferios, la biodiversidad tiende a disminuir. No deja de haber vida, pero suelen ser como patrones que existen en el planeta, que mientras más nos vamos a los hemisferios, cada vez empieza a haber menos especies. Ejemplo, los polos. ¿Sí? Cuando nos acercamos al Ecuador, empezamos a encontrar climas más tropicales, más variedad de plantas, deja de haber pinos, o sea, sí hay, pero pinos se encuentran en ambos hemisferios, ¿no? En la mayoría de las placas continentales. Pero las latifoliadas las vamos a encontrar más cerca de esa región. No sé si me doy a entender con esto. Ahora, ¿qué sería un ecosistema? Recordando sus clases, porque creo que eso nos lo enseñan como que de primaria, pero cada vez nos lo van haciendo más complejo. Un lugar en el que convergen distintas especies de flora. Ok, ¿tú cómo lo definirías, Tom? En el que hay una Ok, especies, fauna, y también, no sé cómo se le llame a correcto. ¿Tú cómo lo definirías? es como un lugar en donde pues predomina, dependiendo como el lugar en donde esté, por así decirlo, los animales o el tipo de plantas, el clima. Ok. Yo lo que rescato de entrada es que los tres están en lo correcto, pero hay puntos que son importantes, que si se fijan son comunes. El primero es un espacio delimitado, ¿no? Por ejemplo, aquí nomás estamos hablando de México, estamos dejando fuera lo demás. Son espacios delimitados que efectivamente tienen dentro de su composición muchas especies de organismos. Pero todos estos organismos, por estar determinados por regiones geográficas, también están sujetos a factores abióticos. Entiéndase que no corresponden a cosas biológicas, como ustedes mencionan. El clima, que directamente va a influir en la temperatura, en el porcentaje de humedad, en los tipos de minerales que pueda haber en el suelo, la temporalidad, cuánta precipitación hay al año, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Por eso hablamos de que existen muchos microecosistemas a lo largo del país. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Tradicionalmente, se pensaba que la biodiversidad era algo que solo se analizaba como de manera muy empírica. Ya había limitaciones técnicas, porque había que irse a meter al bosque y ver que esta especie fuera diferente. Recordemos que la taxonomía o la biología, durante muchísimos años, casi en su totalidad, en esta rama,
se centró en la descripción de las cosas que se veían y eso tenía muchas limitaciones, tanto para llegar al lugar como para tener observaciones reales, tener gente capacitada. Sí, entiendo dónde voy, no era tan fácil. Sin embargo, ahora tenemos otras maneras de abordarlo, ante lo cual se ha propuesto que obviamente existe información que ya estaba en disposición, se generan bases de datos. En nuestro país nosotros tenemos a la Conavio, que es la institución que se va a encargar de evaluar esto. Luego mes con mes arrojan como fichas de información que valdría la pena conocer para entender la riqueza natural que tiene nuestro país, que muchas veces damos por sentado. No sé si alguna vez han escuchado esa frase de detente a ver las flores, ¿no? O realmente se han dado cuenta de cuántos árboles hay, cuántos no hay. Me parece un ejemplo como hasta gratuito, pero yo sé que si yo les pongo algunas marcas, algunos símbolos de marcas, no sé, Alibaba, McDonald's, o sea, aunque suena chiste, ¿no? Coca-Cola, PepsiCo, eso sí los identifican. Pero si yo les pongo, a ver, dime cómo se llama esa especie que ves aquí todos los días aquí en tu casa, a lo mejor no me la saben decir. Pues hay que tener en cuenta que tenemos una biodiversidad que vale la pena conocer, porque pocos países la tienen, ¿sí? Bueno, estas instituciones, acopladas con esto y con herramientas científicas, pueden generar conocimiento. El conocimiento ya a este nivel tiene que hacernos conciencia del trabajo que existe entre la academia y la sociedad civil junto con la gente encargada de tomar las decisiones, porque vamos a ser usuarios de estos ecosistemas. Participamos, estamos inmersos en ellos, no somos ajenos, para con inteligencia poder hacer predicciones y tomar mejores decisiones para la preservación y el beneficio de todos los involucrados. ¿Por qué tenemos que verlo de una manera un poquito más compleja? Hay que recordar que ya no se trata nada más de limitarnos a describir qué hay, sino a entender las relaciones que existen entre ellos. Ustedes tres lo mencionaron. Luego también hay que ver, pues sí, o sea, puede haber muchas especies, pero qué tal que una es depredadora de otra. Entonces eso mantiene equilibrios, ¿no? Hablábamos en otras clases sobre las cadenas tróficas, sobre seres autótrofos y heterótrofos. Si no existe un balance adecuado dentro de ese ecosistema, tiende a haber disbiosis que en diferentes escalas van a empezar a generarnos problemas. Desde una escala muy macro como es el ecosistema, una especie introducida es depreda a alguien que es un elemento de sensor o de control, vamos a decir depreda a una especie que es alimento para todos. Entonces todos los otros animales que vivían de esa especie mueren de la misma manera. Entonces las relaciones no fueron positivas. De la misma manera que podemos encontrar simbiosis o como cuando hablamos con las bacterias que se asocian con plantas, como el frijol, que ayudan a aumentarle sus valores nutricionales. Entonces es como un ganar-ganar. Si nos vamos a un nivel más micro, podemos hablar de nosotros. Nosotros ya sabemos que tenemos una composición de microorganismos que nos acompañan. Tenemos un microbioma que nos da ciertas funciones aumentadas, es como un perfil genético extenso. Entonces, si no tengo como ese equilibrio, si aumentan, no sé, mi población de enterobacterias, pues voy a tener una chorrera y una diarrea que, pues, ¿para qué les cuento, no? Lo que quiero rescatar con eso es que en ese microecosistema que sería mi organismo, una disbiosis de la comunidad presente ahí puede repercutir en todos los que estamos ahí presentes. Por eso se toma la teoría del holobionte, que todos estamos relacionados y que no podemos vernos como entidades biológicas separadas unas de otras. Pero eso ya es un poquito más filosófico, ¿sí? Retomando esta la biodiversidad, ¿qué tenemos en los ecosistemas? Pues obviamente procesos, ¿no? Porque estamos hablando como de entidades inteligentes. Por eso toco este holobionte. ¿Qué creen que pueda pasar? Pues a mí se me ocurre instintivamente hablar de los bosques, porque creo que todos podemos ver, particularmente en el estado, Michoacán destaca por eso, por la gran diversidad de pinos que tiene, por la producción de resina, entonces yo me voy por eso, ¿sí? Pero ¿qué es eso? Hay actividades primarias. Ustedes recuerdan estas cadenas industriales, ¿no? Donde se van transformando los productos para dar valores y servicios agregados. Entonces, todo tiene que salir de un sustrato, o sea, nada sale de la nada. Entonces, la materia prima, pues casi siempre viene derivada de estos ecosistemas. Pero también existen otra clase de procesos, como la descomposición mineral, los ciclos biogeoquímicos, la disponibilidad de elementos como el fósforo, de elementos como el azufre, el nitrógeno, el calcio, otros macroelementos que puedan ser importantes, tienen que pasar por algunos procesos naturales, como cuando hablamos de la lignina, que decíamos que pues, la lignina puede durar
cientos y cientos de años, salvo que aparezca un organismo que la desintegre. Pero ¿qué pasa si no se desintegra? Imagínense, saben cómo se hace el humus, ¿no? En la tierra. ¿Sí? Bueno, es materia orgánica que se va descomponiendo a través de acción biológica y va generando otra clase de compuestos mezclados que nutren, ayudan en el suelo y es aprovechado por las plantas. Cuando las hojas se caen y caen sobre el suelo, estas empiezan a descomponerse por la actividad de los microorganismos. Si los microorganismos no estuvieran presentes para degradar esta materia orgánica, todo ese carbono y todos esos elementos que se encuentran ahí jamás podrían reincorporarse otra vez al suelo, lo que impactaría directamente en todos los organismos que viven en él, que suelen llamarse edafón. ¿Se entiende esa parte? Ok. Las interacciones que existen entre ellos, como vimos, si son simbiontes, si son comensales, si son patógenos, etcétera, etcétera, ¿no? Y la sucesión, que tiene que ver con el proceso de cómo va cambiando el ecosistema para ir creciendo, ¿no? Los árboles tienen tiempos de vida muy largos, entonces conforme van creciendo sabemos que toma muchos años, creo que incluso te lo enseñan, ¿no? Los recursos renovables y los no renovables. Tiene que ver con esto, porque hay que respetar los ciclos de sucesión de cada hábitat. ¿Qué servicios nos ofrecen estos procesos? Pues nos dan soportes, regulaciones, desde lo económico hasta lo ambiental, porque impactan directamente la atmósfera. Ya vimos cuáles son algunos productos. Tanto afecta la presencia o ausencia de una planta que cuando fuera una densidad suficiente a nivel poblacional histórico en nuestro planeta, pasamos de un periodo lleno de dióxido de carbono a una época donde hubo un boom de oxígeno que permitió el desarrollo de otra clase de organismos. Y es un periodo que está bien marcado en la historia geológica de nuestro planeta. ¿Sí? Son suministros. Hablaremos de la seguridad alimentaria, que tiene que ver mucho con esto. Y aquellos valores culturales agregados, porque claramente la base de la agricultura fue la domesticación de muchas especies. Y teniendo esa agricultura desarrollada, empiezan a surgir las comunidades con asentamientos que podían empezar a construir otra clase de valores. Entonces, muchos de los valores culturales están fuertemente ligados a lo que hay. Ejemplo burdo, la gastronomía. ¿Sí? Uno puede conocer mucho de la historia de un país en función de lo que hay en su gastronomía, porque sabe qué es lo que fue imperando en cada proceso histórico. Y pues toda esta integración nos da los sociosistemas, que sería como toda la interacción que tenemos en todos estos niveles, todos los que estamos presentes. Bueno, nada sale de la nada. Hay gente que ya trabaja, son programas, les digo que hay una institución incluso en nuestro país. Entonces ustedes pueden buscar cuál es el estado del conocimiento, porque obviamente no son las mismas especies que había hace 100 años que las que hay ahorita, o puede ser que sí, pero tenemos un inventario donde estamos intentando trabajar estas cosas, porque sabemos que hay nuevas tecnologías, que podemos tener conocimientos que rompen estas limitaciones, que nos ayudan a entender de una manera distinta todas estas interacciones. Si a ustedes les interesa, pueden buscar la capital natural de México, entrar a la página. Les digo, esto está regulado por el gobierno, es importante. Y pues tenemos aproximadamente todos estos autores, revisores e instituciones intentando hacer un compendio de lo que existe en nuestro país. Esto es una rama para ilustrar que es importante. Se destina dinero de parte de las naciones, todas las naciones lo hacen, para investigar, particularmente con cultivos que sean alimenticios o de interés industrial, como lo puede ser el algodón, algunas calabacitas o diferentes tejidos, diferentes especies vegetales que se usan en el sistema de la milpa, que es característico del desarrollo de la agricultura de nuestro país a lo largo del tiempo. Todo esto para preservar la variabilidad genética del algodón. No sé si sepan cuántas especies de frijoles existen en el mundo. ¿Cuántas se les ocurre? Un poquito más. Dale más. Hay 63 especies de frijoles conocidas en el mundo. Puede haber más variedades cultivares, pero eso es otra cosa. De esas 63, 52 son nativas de México. ¿Sí? Y sin embargo, a nivel industrial, solo aprovechamos 5. Pero Todas son comestibles. Tienen valores diferentes, pero solo 5 se han explotado industrialmente. ¿A qué voy con esto? Tiene que existir un reservorio de todo esto que hablábamos de genes
para tener diferentes especies que pudieran ser seleccionadas. Esto habla de lo que nosotros entendemos como la selección, como la domesticación de las plantas. Se ha descubierto que las plantas que se encuentran en condiciones naturales, la misma especie, igualita, si está en condiciones naturales, tiene una diversidad biológica más elevada, tiende a reclutar más organismos o interactuar con más especies para tener mayores funcionalidades. Porque cuando nosotros las llevamos a un cultivo, pues como que las consentimos, ¿no? Dejan de tener la necesidad de secretar o de ejercer mecanismos para su sostenimiento. Entonces se pueden concentrar en aumentar su biomasa, en aumentar su capacidad de captura de agua, no sé, su resistencia a alguna enfermedad, pero es porque nosotros las vamos suplementando. Pero eso también desencadena en que se pierda esa variabilidad genética. Entonces, cuando pasa algo que es muy particular de una especie o de una cepa, se nos muere todos los cultivos. Y afectamos también con esto del monocultivo, ustedes ya saben que afecta a los suelos. Entonces se buscan otros sistemas donde podamos enriquecer o mezclar diferentes especies, como lo es el sistema de milpa. Por eso también se atribuye que los suelos de nuestro país tienen tanta variedad y tienen tanta riqueza de micro y macroelementos. ¿Sí? Ahora, datos así como de cartel. ¿Saben qué es una especie endémica? En un país o en un lugar. Usando esos conceptos, así como dice Pau, hay que delimitar los espacios físicos donde están. Porque puede ser, no sé, ¿conocen al león de la montaña? El puma. El puma lo podemos encontrar a lo largo de todo nuestro continente, desde Canadá hasta Sudamérica. Lo encontramos. Pero a lo mejor no puedo encontrar otras especies como el cenzontle. Ese solo lo encuentro en México, y dentro de México solo lo encuentro en una zona muy concreta, me parece que es Cozumel o por ahí algo así el estilo, muy particular. Están delimitados, entonces pueden ser a diferentes escalas, ¿sale? Hablábamos de los pinos, que también los podemos encontrar en este continente y en la otra placa continental, pero que tienen esas utilidades, ¿no? A especies compartidas y endémicas. En el caso de México, nosotros tenemos descritas, puede haber más, que no hemos descrito todavía, 2.692. De esas, 271 son endémicas, y aquí tenemos el 10% de las especies del mundo. Sobre todo en anfibios y en reptiles, México tiene como una diversidad muy particular. Mira, casi la mitad de las que se encuentran en México solo se encuentran en México. Lo mismo con los anfibios, y pues estamos hablando de porcentajes muy elevados, cerca del 8% de las especies del mundo, 10% de los reptiles, de las aves, 11% de todo lo que hay en el mundo se encuentra aquí, y con los mamíferos el 12%. ¿Sí? Esto es para que se den una idea de toda la riqueza evolutiva que existe dentro de nuestro país. Ahora vamos a las partes más reflexivas, ¿no? Que es de lo que se trata. Si no existieran bacterias y hongos en el suelo, ya les adelanté yo lo de la materia orgánica, ¿no? ¿Qué creen que pasaría con los desechos de la nutrición? ¿Qué pasaría con esto si no existieran? Bueno, pues ya lo hablamos, ¿no? No se reintegran. Exactamente, están estos ciclos biogeoquímicos. El nitrógeno, el carbono, pues todo eso nosotros, ¿dónde lo hemos visto? ¿Dónde sabemos que existe el CHOMPS? En todas las biomoléculas y en todos los seres vivos. Entonces tienen que irse reciclando toda esa energía, todo ese trofismo tiene que irse reincorporando para las siguientes reacciones que sostengan la vida. Hablábamos el otro día de la fotosíntesis. ¿Qué creen que pasaría con los herbívoros y con los carnívoros si no existiera la fotosíntesis? ¿Por qué? Ajá, y si no hay plantas, por lo tanto, pues no, ¿verdad? ¿Cómo puedo contribuir yo a seguir preservando la biodiversidad? Pues sí, la verdad es que sí. Pero creo que a veces no entendemos esa parte, ¿no? Disminuyendo el uso de papel, no aventando esos pedazos de plástico al mar que luego atrapan a los... Ya ven, lo importante es que se lleven conciencia de estas prácticas, ¿no? De estas clases, porque se trata de mostrar e ilustrar cómo todo está interrelacionado, aunque suene muy hippie, todo está conectado.
Habrá quienes influyan en mayor o menor medida en esas interacciones, pero eso lo podemos medir. Pero vamos a ver eso un poquito más adelante. Si no existiéramos los humanos, no pasa nada. Es que depende, mira, esa es una muy buena pregunta, pero depende de qué entiendas por eso. Les decía que cuando hablamos de biodiversidad, la gente tiende a pensar en no, derechos de los animales y áreas naturales protegidas y extinguimos especies, pero la realidad es que todos los días se extinguen especies. Todo el tiempo, es natural, es parte del proceso y de la misma manera surgen especies nuevas. ¿Sí? ¿Qué es la cosa aquí? Que sí hay una relación directa, sobre todo desde la revolución industrial, en la que la presencia del hombre y el crecimiento de la mancha humana en el planeta ha tendido a la destrucción de los ecosistemas y por tanto a la reducción o al orillamiento de especies. Pero si se hiciera un diseño civil más inteligente, que es, lo vamos a ver antes, que es lo que se pretende, se podrían respetar todas estas cosas. No sé si han tenido la oportunidad de ir al sureste. En el sureste del país cuidan mucho esto de los manglares, de las especies nativas, e incluso hacen como una construcción eco-friendly, donde si aquí había un árbol, no voy a tirar este árbol, voy a construir alrededor del árbol. Entonces hay maneras más inteligentes de abordar eso. Claro que son costosas, que implican conciencia, pero es a lo que se intenta empujar con las políticas gubernamentales más a futuro. Y no solo en este país, sino a nivel global. Pero, pues no es que no pasaría nada, habría otra clase de procesos. ¿Vale? Este es un ejemplo de una reserva, una zona ecológica, donde pues, podemos entender, ¿no?, que hay diferentes especies arbóreas, diferentes especies de aves, porque si hablamos de estos hay que entender que un ecosistema es un hogar, es donde habitan muchas especies. Sí, es cierto que los árboles aportan oxígeno, que aportan muchas cosas a los suelos, que no son útiles en la industria, pero también son hogar de muchos animales, son alimento de otros, son reservorios de otras cosas. Entonces deja de volverse algo tan sencillo hablar de algo que realmente tiene muchas capas de complejidad, sobre todo desde el aspecto biológico. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Tenemos biodiversidad escondida. Les he dicho que casi siempre nuestro poder de resolución está limitado, ¿no? Hablamos en su momento sobre cuál es el nivel de magnificación correcto con el que hay que observar las cosas. Y dijimos que pues no existe una respuesta única, porque todos los niveles de magnificación son ciertos y en cada uno de ellos voy a apreciar cosas diferentes. Con el mundo microscópico, a mí me gusta verlos como los arquitectos invisibles de la vida, porque sin sus actividades no habría muchas otras cosas, y la presencia de ellos determina o la ausencia o presencia de otras cosas. Se le llama biodiversidad escondida porque no podemos verlos a simple vista, y hasta que surgieron ciertas tecnologías empezamos a entender la importancia que tenían, rescatando todo eso que hablábamos, ¿no?, sobre la nutrición de los organismos, los ciclos biogeoquímicos, incluso las enfermedades que pueden estar o no, los sistemas inmunológicos que se van desarrollando. Las plantas no tienen realmente como un sistema inmunológico como nosotros, pero tienen fenómenos similares como lo que le llamamos el priming, que tienen un contacto como con un antígeno y se sensibilizan para responder rápido de manera más agresiva ante otro patógeno que entre. También tienen rutas hormonales, hablamos de las fitohormonas la clase pasada, que también son moléculas de señalización, sobre todo el ácido salicílico, que tiene que ver mucho con la respuesta inmunitaria de los tejidos vegetales. Ahora, ¿qué otro aspecto de la biodiversidad tenemos que cuidar? Pareciera no tan simple, pero todas estas partes estéticas están íntimamente ligadas con la cuestión ética. Porque yo puedo decir, sí, que feo se ve la playa porque está sucia, pero no me interesa cuidarla tanto porque esté sucia, sino porque si está sucia tengo menos turismo. ¿Me explico? Pero el compromiso debería de ser, pues oye, no tendrías que estar manejando tus residuos sólidos de esta manera. Hay una relación muy directa en esa parte que hay que tener sensibilidad sobre, bueno, dónde desembocan estas aguas, ¿no? Si se supone que hay plantas de tratamiento. Existe un compromiso ético, pero también existe un compromiso estético, porque también se consideran recursos naturales de cada nación y deben de ser para el aprovechamiento. ¿Qué mejor que ir? Estoy seguro que todos han ido a la playa por lo menos una vez. ¿A poco no es agradable? Y este sí ya no es filosófico.
ver todas las bellezas naturales que existen sobre nuestro planeta. O sea, el poder dormirte frente al mar escuchando las olas, el sentir la arena quemándote, ver, pues la arena de aquí es más blanca que esta otra porque aquí había más especies de conchas que tenían hidróxido de calcio y por eso esta arena es más blanca que esta otra. Hay riqueza, hay valor en el entender esos fenómenos. Hemos hablado pues de hábitats naturales, ¿no? ¿Qué es un hábitat? Digo, pueden leerlo, pero ¿cómo lo entienden ustedes? Porque puede ser muy similar al concepto de ecosistema, ¿no? ¿Cómo lo entienden? Porque ya me dijeron que el ecosistema es un espacio geoterritorial delimitado con condiciones particulares con ciertos individuos. Entonces, ¿qué sería un hábitat? El lugar con ciertas características para ciertos individuos, o sea, al revés. Mira, a mí me parece un concepto tramposo. No sé qué les parezca a ustedes, chicas. Agárralo, alcánzalo. Ay, se me fue, no me acuerdo todo muy bonito en mi cabeza. Ahorita lo recuperas mientras que nos diga Pamela qué entiende ella por hábitat. Yo opino que puede ser, o sea, es que no es ecosistema como somos, pero el ecosistema como tal habíamos dicho que era un espacio delimitado con flora y fauna distintas especies de fauna. Ajá. Pero un hábitat podría ser como... Es que yo creo que toda mi vida he usado esa palabra. Mira, creo que aquí es donde entran los problemas conceptuales, porque un concepto significa una cosa para una rama de la ciencia y significa otra cosa para otra rama. A mí me parece que cuando hablamos de ecosistemas, hablamos a un nivel macro, como más grande del que solemos hablar con el hábitat. Y el hábitat yo lo tengo muy relacionado a un concepto de biología que tiene que ver mucho con la incidencia de los organismos en un espacio muy concreto y con los hábitos nutricionales. Por ejemplo, el hábitat de los hongos con el que yo trabajo es un hábitat lignícola, porque consumen lignina. ¿Y dónde hay lignina? En árboles. ¿Me explico? Así como hay otros organismos que se encargan de degradar piedras, su hábitat es más como... Tiene algo que ver con lítico, tiene un nombre por ahí, pero es referente a solo a piedras, y en concreto para sacar litio y otras cosas, ¿no? Otros elementos. Es como decir, es una forma muy particular de ubicarlos, porque el ecosistema podría ser un bosque, pero en este bosque tengo diferentes hábitats que tienen una clase de sucesión. Empiezan siendo un renuevo, pasan muchos años y se vuelve un pino joven, pero el que haya ese pino joven le da otras características al ambiente que permite que surjan otra clase de plantas. Cuando tenemos los pinos maduros, esos árboles jóvenes de otras especies están creciendo y las condiciones que existían en este hábitat son distintas a estas dos. Por tanto, van a tener otra clase de organismos, porque a lo mejor aquí tengo frutos que en estas partes no tengo y que puedan ser especializados para ser aprovechados por ciertos otros animales. Lo mismo con el último nivel. Ahora no nomás tengo pinos, ya tengo pinos y latifoliadas, tengo una riqueza evolutiva más amplia, más especies. Por tanto, en la primera etapa solo tengo este organismo, en la segunda etapa tengo este, en la tercera etapa este y así sucesivamente. Conforme va creciendo la sucesión ecológica, puede que estos se vayan reemplazando unos a otros, pero también puede ser que se vayan integrando y que cuando tenía un hábitat de renuevo solo tenía una especie de aves, pero cuando llegué a la última etapa, donde tengo un bosque de viejo crecimiento de latifoliadas y de pinos, puedo tener todas estas especies integradas. ¿Se entiende? ¿No hay dudas con eso? Esto estamos hablando de un bosque. Estamos hablando en concreto de ecosistemas terrestres, pero lo mismo sucede en ecosistemas marinos. Cuando les decía que México es megadiverso, no es nada más por las especies que hay, sino por todos estos ecosistemas terrestres y marinos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? México es el país donde hay más, donde están todos los ecosistemas. Uno de los países que tiene. No puedo decir que todos, pero sí donde existe la mayoría, que sí hay.
hablando de manglares, y eso también lo encuentras en Michoacán y en el sureste. Pero México es de los pocos países donde encontramos todas las variedades de manglar que existen en el planeta. Eso sí es raro, de la misma manera que les mencionaba lo anterior. ¿Alguna pregunta por aquí en este momento? ¿No? ¿Cuánto tiempo cree que le toma a un ecosistema generarse? Pues siempre se está, o sea, nunca, ya está. No, siempre hay modificaciones, claro, pero creo que yo puedo tener un parámetro y decir, yo en mi tiempo de vida estoy viendo este hábitat en turno, pero ¿estás de acuerdo en que me va a morir y eso va a seguir? Y la gente que se encarga de estudiar el ecosistema, Ya entendí. sí, ¿cuánto tiempo creen que tome? No, pero es importante porque esa es la relevancia, mira, es eso. Va a haber un turno y va a tener condiciones muy particulares. Van a pasar los años y va a tener otras condiciones muy particulares, pero las puedo monitorear. Es a lo que quiero llegar. ¿Sí? Si yo analizo ahorita, pues es muy fácil, ¿no? A lo mejor digo, tengo 5 especies. Y pasan 50 años y las vuelvo a contar, ya no tengo 5, tengo 10. Y pasan otros 50 y ya no tengo 10, tengo 15. Y eso lo puedo monitorear y lo puede monitorear cualquier persona. Pero va a monitorear en función del turno de vida donde lo esté midiendo. ¿Sí? Pero también puedo irme hacia atrás y usar otras técnicas para ver cómo eran antes las especies, los fósiles, etc. En este ejemplo en concreto, nos están hablando de aproximadamente 300 años. ¿Sí? A lo mejor yo 50 uso de mis políticas para aprovechamiento, pero ¿cuántos en comparativa? Fíjate cuánto tiempo tengo yo suficiente para destruirlo. ¿Cuánto tiempo necesito yo para inestabilizar un ecosistema? Estamos hablando que me tomó un ejemplo de este caso, 300 años. ¿Cuántos años me tomaría inestabilizarlo? Con uno bastaría, hasta menos. Un accidente natural, ejemplos, ¿no? Entonces es por eso que se intentan buscar medidas para hacer una colección. Existen bancos de germoplasma, de plantas. Aquí pueden ir a la Comisión Forestal y preguntan qué semillas hay en reserva. Muchos países lo hacen porque hay que tener como un semillero genético de organismos, como para saber cuál fue la historia natural de nuestro planeta. ¿Sí? Ahora, un dato curioso. La importancia cultural de la biodiversidad. ¿Sabían? Bueno, sí saben la importancia que tiene el maíz para nosotros. Sí, ¿Por qué creen que sea tan importante para nosotros? la base de nuestra gastronomía. Ok, sí, pero ¿por qué es la base? De cultivo y de manejo. La agricultura de nuestro país se basó en este sistema y en el sistema Milpa. Es más, ¿qué importancia cultural puede tener el maíz? Incluso en algunos como cosmovisiones que existían en las tribus prehispánicas, en las culturas prehispánicas, se decía que somos hijos del maíz, no hijos del maíz. ¿Sí? Porque se le tiene un valor tan amplio a cómo fue nutricionalmente la base, efectivamente, que nos permitió tener una fuente rápida de carbohidratos, de crecimiento rápido, que podía ser aprovechado para mezclar de otras maneras y dar variedades. Estaba inmerso en la cultura. Hoy en día sabemos la importancia que tiene. Tenemos muchas variedades de maíz. Tenemos maíz endémico, tenemos maíz criollo, muchos tipos, ¿no? Y tenían valores diferentes. Incluso los colores los asociaban a rituales de diferentes naturalezas. Entonces es un emblema, ¿no? De nuestro país. De la misma manera que el agave y sus destilados o sus productos lo son, el chile lo es, el frijol lo es, el maíz lo es, pero a excepción del agave, todo eso integra la milpa, que le digo que era nuestro sistema de cultivo desde tiempos prehispánicos. Entonces tiene un valor cultural que no existe en otros países, porque se optaron por otros cereales, como en Europa que se optó por el trigo. Allá hubo otros problemas, allá se integraron las papas. ¿Por qué se integraron las papas? Porque había problemas de alimento, pero se encontró que esas especies podían generarse. Entonces la gastronomía francesa incorpora mucho la papa porque viene derivada de recetas que fueron necesarias durante periodos de hambruna. Entonces podemos ver nuevamente el valor cultural que tienen todas estas especies o estas variedades de especies en la historia de los países, de las naciones. Algunas plantas que eran maleza y que hoy en día pues, son importantes, incluso hasta de valor gastronómico. El huitlacoche,
el amaranto, ese es el frijol, el tomatillo, el chayote, la chía, las verdolagas, el jitomate. Es más, me van a decir que esto no lo comen seguido en su base diaria. Además, en el caso del maíz y con las tortillas, es de las principales maneras en las que nuestra población ha adquirido calcio. Y eso es importante para el desarrollo de nuestra sociedad a nivel, pues ahora sí, biológico, ¿no? Es un elemento importante. Por eso también en nuestra salud se puede medir mucho de eso, porque la mayoría de los hogares mexicanos nos alimentamos así y con base en la tortilla derivada de ese maíz suplementado. Entonces esto impacta directamente en la seguridad alimentaria de la nación, que es un aspecto que a veces no se toma en cuenta cuando hablamos de esto. Les digo que con la biodiversidad la gente solo piensa en las cosas bonitas y extravagantes, en las aves de plumas de muchos colores, pero tiene que ver directamente con esto. ¿No les ha tocado muchas veces que escuchan que el limón se sube, que el chile baja, que el jitomate cuesta más en una época del año que en la otra mitad? ¿Por qué? Porque las interacciones que permiten la supervivencia de esos cultivos comerciales cambian y los rendimientos también. ¿Qué sería la seguridad? Bueno, en este concepto de lo que estamos hablando es la capacidad de proveerse de alimentos que sean alimentos que sirven de los nutrientes por definición para mis reacciones y mis procesos metabólicos, pero a cierto valor económico que pueda adquirir, que no sea un problema. Es como decir, no es lo mismo que todos comamos caviar a que todos comamos frijoles. No tienen el mismo valor, ¿no? Y tampoco se obtienen en la misma proporción. Y la soberanía, que la gente tenga el derecho a un alimento sano, que sea de ellos, culturalmente apropiado por lo que hablábamos, y producidos de manera sustentable, que sean capaces de darle el abastecimiento a la sociedad de manera posterior, porque nuestra población va a seguir creciendo. Si de por sí existe hambruna en el mundo, imagínense cuando se proyecta que va a haber aproximadamente el doble en los próximos 5 o 6 años, ¿no? ¿De dónde se va a abastecer? Es importante tomar todo esto en la gestión de políticas públicas. Un ejemplo, y como este, existen muchos. Si yo lo englobo, todo es Chile, ¿sí? Pero son variables. ¿Por qué hay tanta variabilidad? Ustedes ya pueden explicarse a sí mismos que, si se ve diferente, es porque las proteínas que lo hacen son diferentes. Y si son diferentes, quiere decir que su genoma tiene otra clase de estructuras que no tienen la otra, otras secuencias. Entonces tengo un pool genético tan amplio, un reservorio genético tan amplio para estas especies, que tengo cientos de fenotipos diferentes con propiedades particulares que pueden aprovecharse para todas estas alternativas. ¿Sí? Esto no tenía que dar en el título, pero en el título podemos modificarlo como esta biodiversidad oculta es una fuente biotecnológica. Esta diapositiva es simplemente para ilustrar que en función de las interacciones que hay, podemos modificar nosotros el ecosistema. Podemos introducir especies para eliminar ciertas especies que mueran, valga la redundancia, otras que les den capacidades de crecimiento aumentado, incluso de genes de resistencia o que produzcan frutos, y otras que simplemente den valor comercial, que me ayuden a tener mayores rendimientos. Todo esto lo hacen con diferentes elementos o estrategias propias de cada microorganismo. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es aprovechar los propios recursos de la naturaleza y de su biodiversidad para mejorar los valores propios de cada especie. ¿Sí? Esto es lo que sería el aprovechamiento biotecnológico. Las mariposas es un ejemplo, a mí me gusta para que vean la variedad de colores, todos los fenotipos que pueden existir. Y a lo mejor uno piensa en las abejas como los grandes polinizadores. Sí, sí lo son, pero todos estos insectos también lo hacen. Las moscas que tanto nos fastidian también lo hacen. Los mosquitos que también nos fastidian y que transmiten enfermedades también lo hacen. Cumplen con ese rol de estar moviendo diferentes cargas o densidades poblacionales de distintos organismos de un lado a otro, de dar estas propiedades aumentadas a los otros organismos. La naturaleza sésil de las plantas no los permite moverse, pero teniendo todas estas variabilidades, las plantas pueden hacerlo. ¿No creen que sería muy tonto para la naturaleza decir que la única especie que pueda propagar mis semillas fuera una abeja o una mariposa? Pues por eso es importante, mientras más biodiversidad de estos organismos haya, es más probable que veamos especies vegetales migrando de un territorio a otro.
Esa es la importancia profunda que subyace en estos mecanismos. ¿Se entiende? Aquí yo diría no sin abejas, sino sin polinizadores. Porque sin esos elementos claves, pues no podría darme el rendimiento total. Se hizo un experimento hace algunos años sobre qué tan eficiente sería para nosotros prescindir de las abejas y nosotros en nuestros huertos polinizar automáticamente, ¿no? O sea, con máquinas o nosotros a mano. La respuesta correcta es sí, sí se puede. Ya se probó que podemos polinizar nosotros, pero jamás lo hacemos al mismo paso ni al ritmo que lo haría la naturaleza, sin mencionar los costos de producción y las líneas y todos los problemas técnicos. ¿Sí? Entonces, en vez de buscar cómo sustituir esas funciones biológicas, se ha optado por intentar controlarlas, dirigirlas y optimizarlas. Esto intenta ilustrar que si lo hiciéramos sin estos métodos naturales, no seríamos capaces de darnos el abasto en las cadenas de suministro que son necesarias para el desarrollo de cada sociedad en el día a día. Ahora sí, vamos a lo que es tradicionalmente hablar de biodiversidad. Prioridades de conservación. Si yo estoy en un semidesierto, ¿qué creen que sea más importante preservar? ¿Un matorral? ¿Un ratoncito? ¿Una serpiente? ¿Qué valdría la pena preservar? ¿Por qué? Así de manera intuitiva, si ustedes les dicen, ¿saben qué? Les vamos a dar un puesto en el gobierno y ustedes tienen que ir al desierto de Sonora a preservar especies. Les vamos a dar 100 millones de pesos. ¿A qué los van a dedicar? ¿A preservar qué? Yo siento que ¿Por qué? pues con flora puede haber más microorganismos, pues otros animales no necesariamente. Y sin nada de flora es más difícil. Lo mismo que ya estaba, pero bueno. Ok, mira, la pregunta no es tan sencilla. A simple vista puede parecerlo, ¿no? Escoge esto, esto, esto o esto. Pero hay que pensar eso. Si yo ya sé cómo funcionan las cadenas tróficas, es más probable que yo opte por alguna especie vegetal. Porque si hay una especie vegetal, forzosamente va a estar ligada a una comunidad de microorganismos. Si existe esto, en un desierto forzosamente va a ser una fuente de agua y de frutos que sean alimento para insectos. Si hay insectos, probablemente haya mamíferos y aves. Entonces no es tan sencillo decir qué es lo que vale la pena preservar, pero puede haber elementos que sean reguladores y a lo mejor si no están ellos regulando las poblaciones, se pierden las especies vegetales. Entonces hay que tener como, no es tan fácil determinar cuál es una especie que vale más que otra, pero para hacer eso se intentan hacer proyecciones o estimaciones, que eso lo abordamos ahorita. Les digo, cuando se habla de biodiversidad, generalmente se piensa en proteger especies bonitas, plantas de colores, por razones que mencionamos, éticas o estéticas, recordando que estas dos están íntimamente ligadas con la economía de las naciones, tanto por el turismo como con la producción industrial. ¿Sí? Ejemplos, venadito escuela blanca, los leopardos, especies de aves, los colibríes, etcétera. ¿Cómo se hace una preservación? ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, todos tenemos que trabajar juntos desde nuestras trincheras, como dicen los señores, alcanzando acuerdos. Decíamos en las primeras diapositivas, ¿quiénes tienen que tomar estos acuerdos? Tanto el sector académico, las instituciones ambientales, la gente que se encarga de la explotación agrícola y ganadera, y la sociedad en general, porque también nosotros estamos inmersos tanto en los pequeños productores como en el senderismo, como en nuestros hábitos día a día que impactan en el lugar donde nos desarrollamos. Tiene que ser una toma informada y todos tenemos que tener como muy claro cuáles son nuestras áreas de impacto. ¿Sí? Nosotros podemos apoyar dando vistas, como los grupos que se dedican a observar las aves. A veces estos grupos como sociedad tienen más bases de datos que las propias instituciones. Entonces, cuando trabajan en sinergia, son capaces de ver más o menos algo con las políticas públicas. Pero no pueden hacer esas regulaciones si van a impactar con la seguridad alimentaria de la nación. Es un ejemplo, por lo cual todos tienen que estar involucrados en lo que se va a preservar y cómo lo vamos a preservar.
No nada más por hacer una zona natural protegida, voy a asegurar que las cosas ahí se preserven. Si están cambiando todas las condiciones atmosféricas, a lo mejor yo no estoy entrando físicamente al espacio, pero estoy modificando las condiciones en las que esas especies se desarrollan. ¿Se entiende? Por eso el calentamiento global y la emisión de contaminantes y todo eso. Como repaso, hay un valor ecológico que ya abordamos. Existe una importancia ética, porque si estamos vivos, yo creo que algo nos impulsa a todos los seres vivos a preservarlo, ¿no? Viene una serie, que no es publicidad gratuita, pero siembran una planta, ¿no? Antes de irse a la guerra. Vida nueva para desafiar la muerte. Entonces, yo creo que vale la pena entender eso hasta desde una postura filosófica, la importancia cultural, tanto los nopales y nuestro propio escudo nacional. ¿Saben cuál es el árbol nacional? Porque tenemos hasta un árbol que dicen, ese es de México, el sabino. Y también es importante. El género científico es Taxodium no sé qué, pero sabino. Hay aquí en la ciudad, luego les muestro uno. La importancia de la estética, tanto en la parte turística como hasta en el descanso. Es más, hasta para cuestiones espirituales, para lo que eran para los mayas, ¿no? Los cenotes, las entradas al inframundo, o sea, son cosas que nos dan valor y que hay que preservar. Ahora vamos a algo más denso. ¿Cómo medimos la biodiversidad? Porque digo, sí está muy bonito y hablamos de la importancia, pero ahora me tengo que meter a los números, ¿no? Porque ya dijimos que las matemáticas me dan un sentido de justicia y de la verdad, y ustedes son expertos en los diagramas de Venn, porque hicieron ejercicios de diagramas de Venn. Entonces, pues, ¿qué es un diagrama de Venn, chicos? Las intersecciones, ¿no? Y los puntos de intersección y qué tanto se comparten esos universos. Vamos a dejarlo así. Bueno, la biodiversidad la voy a medir con 3 aspectos. ¿Cómo la mido? Pues la respuesta es esta, un índice de biodiversidad y la confronta entre datos previos. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a medir diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. Necesito anotar algo en el pizarrón porque creo que va a ser importante. Esto casi siempre va a ser a nivel computacional, ¿sí? En una computadora, ¿cómo voy a obtener yo mis datos? ¿Cómo se van a ver? Pues yo en una tabla de Excel, ¿no? Características y atributos, si quieren verlo así. Entonces yo puedo decir muestra 1, muestra 2, muestra 3, ¿no? Y puedo decir, existe la especie A, la especie B, la especie C, la especie D y la especie E. ¿Sí? Estos van a ser ecosistemas, estos van a ser especies. ¿Sí? Ejemplo, sitios, muestras, como le quieran ver. Yo puedo abordarlo desde lo que es la presencia o ausencia. Yo puedo hacer técnicas genéticas, que sería el top, por lo que hemos explicado, de que lo que me va a ayudar a ver la diversidad genética, ¿no? La diversidad del ecosistema en función de los alelos, etcétera, etcétera. Yo puedo decir, bueno, secuencio y digo que en los 3 está el organismo A, el organismo C y el organismo E. Pero resulta que este nomás está aquí y aquí. Eso a mí me diría que por ausencia y presencia, nomás de estas especies, de lo que yo estoy observando, en el ecosistema 1 y en el ecosistema 3 está lo mismo, tienen la misma diversidad, porque solo estoy observando especies, ¿sí? Y en la 2 tendría más. ¿Están de acuerdo? Yo puedo hacer una matriz binaria, 0 y 1, positivo y negativo. Digo presencia, ausencia. Es la manera más burda de analizarlo. Eso no me dice mucho. Porque ahorita estamos hablando de 5 especies, pero esto se hace con matrices muy, muy grandes. Entonces, esto no me dice mucho. A esto
A esta observación simplemente le llamamos riqueza. ¿Qué puede pasar? Puedo tenerlo analizado de otra manera. En vez de tener nada más presencia y ausencia, puedo tener frecuencia de observaciones. Porque una cosa es decir, hay o no hay. ¿Qué tanto? Es otra cosa. ¿Sí? Puedo decir, a lo mejor en las 3 tengo A, pero tengo 25 observaciones aquí, aquí tengo 12 y aquí tengo 3. ¿Sí? Vamos a los particulares. Aquí tengo nomás una, tengo 30, aquí tengo 60. Dos, 15, 60. 7, no hay, 12. No hay, no hay, no hay. Esto me puede decir más, porque sí me dice que en los 3 hay presencia de lo mismo, pero me dice que es mucho más fácil en el ecosistema 1 observar el organismo A que en el ecosistema 3. ¿Sí? Esto ya no es nada más riqueza. Esto sería como, híjole, el concepto en inglés es evenness, que sería algo así como, pues, como equidad. Tiene que ver más con la distribución de las frecuencias, porque estas son frecuencias, y ustedes ya vieron frecuencias. Se va a poner como distribución de frecuencias, ¿no? Mejor. Y tengo una última manera de observarlo. Nuevamente acoplando la cuestión genética. Hay algo que le llamamos distancia filogenética. Dijimos que todos tenemos un ancestro común, ¿verdad? Vamos a decir que aquí se separan los procariontes, los eucariontes y arqueas. Va a cambiar de color. ¿Sí? Nosotros nos interesan qué quieren que analicemos. Para el ejemplo, arquea. Entonces vamos a analizar las arqueas. Las arqueas van a tener otros puntos de divergencia, donde van a salir diferentes especies relacionadas, ¿no? Esto de la distancia filogenética es como un árbol de la vida, imagínense, si es un dendograma. Lo correcto es decir que es un dendograma. ¿Sí? Vamos a ponerle un peso, porque si se acuerdan de la teoría celular, uno de los preceptos es que organismos similares tienen células similares. Esto se basa en algo similar. Quiere decir que los organismos relacionados tienen menor distancia filogenética entre ellos que organismos diferentes. Ejemplo, yo soy un ser humano. Bueno, soy un Homo sapiens, ¿no? Tengo una distancia filogenética mucho más corta con otro primate que con un reptil. ¿Me explico? Es algo así. Entonces en este dendograma se les van a poner pesos, ¿no? Vamos a decir que aquí esto vale 0.25, 0.25. No se ven ese, déjenle pongo negro. Estamos hablando de organismos, ¿eh? Vamos a decir que son 2 ecosistemas diferentes los que estoy comparando en distancia filogenética. Se suman los valores. Yo digo, en este ecosistema tengo una distancia filogenética. La distancia filogenética comprendida, vamos a decirlo así, en este ecosistema es 0.50 más 0.25, porque me dice que solo se encuentran estos organismos. Acá no. ¿Sí? Entonces yo lo sumo y me da una distancia filogenética de 1. Esto le llamamos índice de Fate, pero por eso es el número, ¿sí?
Pero en este otro ecosistema que tiene otras especies, otras arqueas, que tienen una distancia filogenética más larga porque son más distintas entre sí evolutivamente, ¿cuánto me suma? ¿Sí? Entonces me dice que este índice filogenético me dice que la historia evolutiva o la riqueza evolutiva que existe en este ecosistema es mayor respecto a la otra, aunque los dos tengan 3 arqueas, porque los dos tienen 3 arqueas, ¿sí? Pero la distancia filogenética entre ellas es diferente. ¿Sí? Entonces tenemos estas 3 maneras de medir la biodiversidad. Los índices que se miden allá se basan en estos conceptos, para que estemos claros ahí. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas? ¿Seguros? Porque esto se vuelve más denso. Tengo diversidad alfa. La diversidad alfa va a ser como de menos hacia más hacia la gama. La diversidad alfa me dice cómo está esa biodiversidad dentro de un sistema. Ejemplos. Tengo un jardín lleno de tulipanes amarillos, los más hermosos de tulipanes amarillos que existen, pero solo hay tulipanes amarillos. Y tengo otro jardín que también tiene tulipanes amarillos, pero tiene rosas rojas, violetas azules. ¿Me explico? Sin compararlos uno con el otro, nada más analizando la presencia o ausencia de especies, la riqueza, puedo decir que la diversidad alfa del segundo jardín es más alta, porque tengo más especies. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. La diversidad beta me permitiría comparar así entre las dos poblaciones. ¿Qué tanto se superponen? Si comparten especies o no las comparten. ¿Sí? Si la distancia es que no hay distancia, que son iguales en todo, pues la distancia es 0. Si son completamente diferentes, la distancia es 1. ¿Se entiende? Y la diversidad gamma sería como analizar todo lo que todos los jardines que pudieran haber. ¿Sí? Más macro. ¿Estamos bien? La diversidad, por recordarlo, la puedo medir en diferentes escalas. Desde la escala macro o megascópica, mesoscópica, microscópicas y submicroscópicas. Entiéndase, aquí puedo hablar de microorganismos, aquí puedo hablar de individuos vegetales particulares y aquí hablamos de todos los elementos de un bosque, ¿no? En función de lo que yo esté buscando, tengo que ver cómo voy a usar mis índices. Este es un ejemplo de los hongos que yo estoy recolectando. Todos están recolectados de diferentes sitios. Todos tienen biodiversidad, pero ahora tengo que ver cuáles se comparten con unos, cuáles se comparten con otros, cuáles son exclusivos. ¿Sí me explico? Así yo puedo decir qué sitio es más diverso que el otro. Esto también es de un trabajo, de un artículo que se publicó con la tesis de la maestría. Esto es con comunidades microbianas. Son tratamientos diferentes, son los mismos organismos, las mismas comunidades, que por riqueza ya no las estoy analizando, porque en riqueza todos lo tienen, ¿no? Pero a lo mejor tengo un grupo, si se fijan aquí hay este gris, que no está en estos otros. Entonces estas cianobacterias son exclusivas de ese tratamiento. Entonces yo sé que en este ecosistema sí voy a encontrar cianobacterias, pero voy a ver por mis metadatos por qué, y que en los demás no tienen que permiten que esto prolifere. Entonces por eso puedo decir, aquí hay que cuidar a las cianobacterias. ¿Me explico? ¿O qué pasó aquí que hizo que desaparecieran o que aparecieran las cianobacterias? Puede ser que haya modificaciones de nicho, que haya esa disbiosis de la que hablamos en los ingredientes, porque si se fijan, las protobacterias van cambiando. Aquí hay menos, pero hay una proporción más grande de verde. Entonces yo ya vi que si hay una disbiosis de proteobacterias y acidobacterias, tengo un brote de cianobacterias. Aquí es a nivel ecológico, pero esto puede pasar también a nivel clínico. Y aquí ya estoy hablando de que esto puede matar cultivos, de que esto me puede generar a mí una enfermedad como ser humano. ¿Me explico? Puedo analizar cuáles son las diferencias. Aquí yo puedo asociarlo a un fenómeno porque ya tengo una distribución de frecuencias. Y si son números continuos, que mejor, porque ustedes saben que los números continuos pues están ideales para hacer análisis estadísticos, ¿no? Entonces puedo compararlos.
Ahora, yo ya sé que hay diferencias en estas poblaciones. ¿Cómo las traduzco? Se hizo análisis de diversidad alfa. Este es un índice que se llama índice de Shannon, que funciona con una mezcla de estas dos. Analiza la comunidad en función de la presencia o ausencia de las especies, pero también cómo distribuye esas frecuencias. Entonces eso me permite saber dónde tengo una mayor diversidad. No tiene un valor límite hacia arriba, pero sí tiene un valor límite hacia abajo. Entonces, si yo veo todas estas muestras, el que tiene el índice más alto es esta. Y puedo observar que respecto a todas las poblaciones, lo que haya pasado en este sistema me está explicando que aumenta la biodiversidad en respecto a todas las muestras. ¿Sí? Tengo otro índice, que es el índice de Pieló. Este nomás me sirve como para comparar. Y una vez que saqué este índice, porque lo necesito sacar para este nomás mide la distribución. Entonces me dice, a ver, tú ya usaste un índice que mide todo esto. Ahora yo te voy a decir cuál es el que tiene más y el que tiene menos, como una medida secundaria para corroborar. Entonces me dice que en función de esos valores máximos, el que tiene un índice de mayor diversidad, para este caso, es este de 9.33 y este de 9.36. ¿Qué creen? Coincide con el primer índice. Entonces eso me permite decir que, bueno, tomando en cuenta nada más estas distribuciones de frecuencia, esto es más diverso. Pero necesito tomar en cuenta esto, porque estos índices no están tomando en cuenta la distancia filogenética. Haz de cuenta que estos me dicen, tienes 5 bacterias, y en este otro también tienes 5 bacterias. Pero necesito saber cuáles están más relacionadas. Si todos son bacilos, hay una distancia filogenética más chica que si tengo bacilos, cocos y espirilos. ¿Me explico? Entonces necesito complementar estos índices que hablan de cosas más matemáticas con este otro que me habla de la distancia filogenética. ¿Sí? Ahora, ¿cómo comparo? Porque eso que vimos acá arriba es nomás para decirme cómo están las distribuciones en cada muestra. ¿Cómo comparo las poblaciones? Nada más las comparo, saco otros índices que también se basan de esta manera, que tanto se superponen y las distancias filogenéticas, y digo, pues estos son más similares entre estos tres que contra estos otros. Y las distancias que existen me ayudan a medir cómo se relacionan unos con otros. Todo eso me va a generar datos matemáticos con los que yo pueda decir, este se relaciona con este, pero no con este, o sí con este y sí con este. Y los colores me dicen, si este está presente, este disminuye. Si este está presente, este aumenta. Y con toda esta información, yo puedo decirle a la gente o puedo decirle a las instituciones, debes de enfocarte en tomar decisiones de esta manera. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Después. Bueno, por mi parte creo que eso sería todo. Sé que es muy denso, porque hay que entender muchos fenómenos.